Soy el pastor Juan José Gil. Me gustaría compartir con vosotros lo que para mí han supuesto tres lecciones vitales a través de esta tragedia que estamos viviendo en Valencia. Pasear por las calles cuando la tragedia ha golpeado tan fuerte, cuando todo está realmente destruido, ¿no? Porque el agua, el barro, los golpes, en fin, todo eso hace que se vea el panorama que se ve, con esa desolación, con esa especie de ambiente de guerra, de destrucción, en fin. Cuando estás en medio de esa situación, sin duda es imposible evadirlo, tienes que enfocarte. Y cuando uno se enfoca en esas cosas que uno está viendo y las cosas que uno observa, que están ahí, muchas de ellas embarradas, otras pues destrozadas, rotas, en fin, creo que todos lo están viendo de todas formas en las redes sociales o en la televisión. Para mí, especialmente como cristiano, incluso como pastor, hay tres cosas que me han llamado grandemente la atención. La primera de ellas es el problema que tenemos hoy con el consumismo. Eclesiastés, el libro supuestamente escrito por Salomón, nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántas personas se esfuerzan por tener esto y aquello? Muchas veces estamos esperando recibir el salario, la paga del mes, para enseguida ir a un centro comercial, enseguida ir y parece como si comprando cosas nos sintiéramos mejor, como si lo tuviéramos como una especie de terapia. O quizá nos tranquilice pensar que podemos gastar y que por tanto las cosas están normales, están como deberían de estar. Quizá hemos depositado nuestra confianza en esas cosas que adquirimos, ¿no? Y sin darnos cuenta estamos en una especie de vorágine de adquisición de cosas, de compra. Parece que hay que tener de esto y del otro y claro, finalmente lo vamos acumulando, muchas veces pues lo guardamos en cajas cuando ya es demasiado y no sabemos dónde ponerlo. Muchas personas tienen un pequeño bajo y lo utilizan pues así como para guardar el coche o para tener ahí una especie de almacén, de guardarropa, de lo que sea, como queramos decirle. Y de pronto llega esto, irrumpen las casas, se meten los bajos, se meten los negocios, se mete, en fin, por todas partes y sencillamente lo destruye. Todo se moja, todo se embarra y después, como es irrecuperable, pues hay que sacarlo todo y dejarlo, como hemos visto, en todas esas calles de tantas poblaciones, pequeñas ciudades, en Valencia, todo en las calles, todo tirado. Solo sirve para recogerlo con palas, con tractores, camiones y llevarlo al vertedero. Y eso me hace pensar, aquí está todo por lo que la mayoría de las veces nos esforzamos en nuestro trabajo para llegar a recibir ese salario e ir al centro comercial o por Amazon o por lo que sea, conseguir esto, aquello, lo otro, y en un momento desaparece. En un momento ya nada de eso es nuestro.
Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve todo su esfuerzo? Porque sí, nadie está esperando una riada de este tipo, pero podrían ser otras cosas. Podría ser la guerra, podrían ser terremotos, como los hay, de una enorme magnitud. Podría ser, si estás en la costa, pues por supuesto, pudiera ser eso, un maremoto, un tsunami. Cualquier cosa pudiera ser algo destructivo que penetra y destruye. Jesús había dicho, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones miran y hurtan. Todo eso aparece a la vista cuando uno recorre esas calles. Da que pensar, este sistema está bien. Este sistema de comprar, comprar, comprar y, por supuesto, enriquecer a algunos, porque, por supuesto, habrá algunos que se enriquecen con todo eso. Y no es que esté mal que se te ofrezca un servicio y lo puedas comprar y te beneficies de ello, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la vorágine impulsiva de compra que uno adquiere de todo que luego no utiliza. Y lo va guardando por si acaso. Algunos incluso se traen cosas de la basura. A mí me ha pasado que he visto alguna cosa que he dicho, ¿cómo han podido tirar esto? Y lo traigo y quizá nunca lo uso. Entonces, ¿no ese es un problema? He reflexionado en eso. Y creo que, de alguna manera, todos debemos de reflexionar. Por supuesto, no digo esto en absoluto como excusa para que pasen este tipo de desgracias, ni mucho menos. A nadie nos gusta que esto nos ocurra. Pero ha ocurrido como ocurre en muchas otras ocasiones y son desastres que a veces nos golpean, sean o no casuales, sean o no naturales, eso no es el tema ahora. El tema es que de pronto me veo delante de una montaña de cosas que he ido adquiriendo y que de pronto son basura, no es nada. ¿Cuántas cosas en la vida son así? La segunda cosa que me ha llamado la atención, o la segunda lección que he podido aprender, es que cuando ocurre una cosa así, que es súper triste, deprimente, realmente deprimente, que hace falta tener mucho talante, mucha confianza, mucha seguridad para estar muchos días en esa situación, porque realmente una visión tan catastrófica, tan distinta y tan negativa y tan deprimente, acaba minando el pensamiento y la emoción, nos acaba afectando. Y yo me pregunto, para mí, ¿no vendrá esto a ponerte a prueba para ver si realmente tu paz es permanente o está sujeta a los cambios que puedan venir? Porque todo cambia, todo está cambiando. Eso lo demuestra. De un momento a otro se pasa de un estado de euforia, quizá un estado de relajación, de comodidad, a otro completamente al contrario, de destrucción, de desolación, de angustia.
angustia, pena, de reflexión también, o de tristeza. En unos minutos, en apenas unos minutos. Y para mí, el autoexamen es, ¿estoy realmente yo preparado para esos cambios, especialmente cuando son trágicos, drásticos, repentinos? ¿Todavía me mantendré firme, seguro? Y ahí está la historia de Job en la Biblia. Job es un libro que nos viene a poner el dedo en la llaga en este sentido. La persona que lo pierde todo, incluida la salud, incluida la familia, incluido todo lo que uno realmente atesora. Y lo pierde todo y sin duda es una prueba. Y el libro de Job nos viene a confirmar que él tenía un talante de firmeza y seguridad que todos deberíamos de tener. Aunque me matare, decía Job, aunque Dios me matare, seguiré confiando en Él, seguiré esperando en su salvación, seguiré firme. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, decía. Así que alababa al Señor con ese fundamento, de ese pensamiento de todo es pasajero. Hoy lo puedo tener, pero eso no significa que mañana lo vaya a seguir teniendo. Y la tercera lección, quizá la que más me ha impactado, es darme cuenta, como leemos en Lucas, en el capítulo 10, lo que Jesús nos enseña como realmente importante para Dios. Porque acontece que viene seguramente un estudiante de la Torá, de la Biblia, para tener una conversación con Jesús acerca de qué era lo realmente importante. ¿Qué era lo realmente importante para Dios? Y en la conversación se llega a esta conclusión. Amar a Dios por encima de todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, nuestros pensamientos y demás. Ese es el corazón, la esencia de toda nuestra fe, de todo lo que sabemos que Dios nos pide. Y junto con eso, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero esta persona que conversa con Jesús después de escuchar estas enseñanzas, dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es mi prójimo? ¿A quién tengo yo que amar? De toda la gente que hay aquí, de toda la gente que pasa por mi vida, ¿quién de ellos es mi prójimo? ¿A quién debería yo prestarle tanta atención o tener tanto amor y misericordia? ¿O a quién debería yo de asistir, ayudar? Y entonces Jesús va a contar la historia que conocemos o la parábola que conocemos como el buen samaritano. Y dice, aconteció que un hombre subía de Jericó y fue asaltado por ladrones, lo golpearon, le robaron todo lo que tenía, lo desnudaron y lo dejaron tendido en el camino, medio muerto. Y resulta que pasó por allí un sacerdote y sencillamente pasó de largo. Seguro que lo vio, seguro que se dio cuenta que estaba mal. Pero también es muy posible que él pensara, bueno, tengo que llegar, si no me puedo distraer porque tengo que llegar a cumplir mis funciones. Seguramente tenía una cita o un culto o lo que fuera, pero tenía que ir allí a
tenía que seguir adelante y seguramente puso primero su obligación religiosa a la atención a esa persona que estaba ahí maltrecha, desnuda, tirada en el camino. Y entonces Jesús añade, y también pasó por allí un levita, en otras palabras, alguien también relacionado con obligaciones para Dios. E hizo lo mismo, pasó de largo. Entonces, dice Jesús, pues vino un samaritano, que para los judíos era algo así como una persona que es ignorante, que no hay que hacerle caso, que estamos en disputa siempre con ellos porque no coinciden con nuestra teología, ni nosotros coincidimos con ellos y no tienen las cosas claras. Y en parte tenían razón. Pero ¿qué pasó con aquel hombre, con aquel samaritano? Dice que al ver la situación, al ver a aquel hombre, se conmovió en su corazón, se llenó de misericordia, de empatía, de compasión verdadera. Y entonces se acercó a él, le comenzó a limpiar las heridas, lo vendó, lo puso en su cabalgadura, lo que fuera, un burro, una mula, un caballo, y lo llevó a una posada. Y le dio al posadero, le dio una paga anticipada para que lo cuidara unos días allí, hasta que se repusiera. Creo que la parábola debió de chocar mucho a los judíos, por la sencilla razón de que no se esperaban que la persona que fuera a tener misericordia fuera precisamente alguien así. Jesús hizo la pregunta, bueno, ¿quién piensas tú que hizo lo correcto? Que amó a su prójimo como a sí mismo. ¿Quién era el verdadero prójimo? El que tuvo en cuenta al otro como si fuera él. Y aquel hombre, aquel quizá estudiante de la Escritura, que hablaba con Jesús, le dijo, pues el que tuvo misericordia de él. Y entonces Jesús le dice, eso es lo que tú tienes que hacer. Es curioso que la Biblia nos pone estas dos cosas juntas, el amor a Dios con el amor al prójimo. Y más adelante, bueno, Jesús enseñó mucho al respecto. Por ejemplo, Jesús enseñó que hagamos a los demás lo mismo que nos gustaría que los demás hicieran por nosotros. En la Escritura nos dice que si no amamos al hermano, a la persona que tenemos delante con necesidad, pero decimos que sí amamos a Dios, caemos en contradicción, porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si tienes ahí a alguien hecho a semejanza de Dios y no le amas? No le cuidas, no le proteges o no le ayudas en su necesidad. Esta parábola me ha estado dando vueltas a la cabeza, porque ahí estaba la necesidad delante de nuestros ojos. Y ver tantos voluntarios movidos por esa misericordia para ayudar, en contraste con un gobierno que no hacía nada, sea del signo que fuera. Nadie estaba haciendo nada
de gente que está viviendo además de lo que sacan de las personas, de los negocios, de los impuestos en general. Tremendo contraste. Bueno, no quiero alargar más el vídeo que ya se ha hecho muy largo. Piensa en eso. Creo que tenemos todos que meditar y reflexionar al respecto. Que el Señor os bendiga.